Buenos días, soy José Alberto Redondo Ors y he preparado junto a Inmaculada López una comunicación que trata de realizar un seguimiento cronológico del tratamiento que han tenido las inundaciones en la planificación hidrológica. Los fenómenos de precipitación extremos se producen cada vez con mayor frecuencia en el sureste español y en concreto en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura. Estas lluvias torrenciales incrementan de manera exponencial los caudales de ríos y ramblas, lo que produce inundaciones de graves consecuencias económicas y sobre todo humanas. Son muchas las administraciones públicas implicadas en la gestión de este riesgo, lo que genera la imperiosa necesidad de coordinación y cooperación. En el ámbito europeo se estableció en el año 2000 un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, mediante la aprobación de la Directiva Marco del Agua. No obstante, la reducción del riesgo de inundación no es uno de los objetivos principales de esta directiva. Por ello, en 2007 se aprobó la Directiva 2007/60 de evaluación de los riesgos de inundación, mediante la aprobación de los planes de gestión de riesgo de inundación en coordinación con los planes de cuenca. En la demarcación del Segura se han considerado las inundaciones en la planificación desde finales del siglo XIX, con la redacción del anteproyecto de obras contra las inundaciones en el Valle del Segura. En el ámbito nacional hay que avanzar hasta principios del siglo XX con la aprobación del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en el que se plantean actuaciones de aumento de la capacidad hidráulica y defensa contra inundaciones. Este estuvo en vigor hasta la aprobación del Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1933. No obstante, a pesar de los esfuerzos en materia de defensa contra avenidas e inundaciones, estos fenómenos continuaron generando graves consecuencias a lo largo del siglo XX. Por ello, tras las graves inundaciones de 1987 en la Comunidad Valenciana y Murcia, se autorizaba la ejecución del Plan de Defensa en la cuenca del Segura de 1977. La filosofía de estas obras se basaba en el hecho de que la adecuación del cauce del río Segura para absorber los 1.500 metros cúbicos por segundo que se preveía en el Plan del 77 y supondría una reordenación del territorio de gran magnitud. Por ello, se modificó este criterio y se estimó en 400 metros cúbicos el caudal máximo que puede circular por el río a su paso por ciudades como Orihuela y Rojales sin causar trastornos en otras poblaciones, lo que era considerar el periodo de retorno de 50 años. Posteriormente, en el Plan Hidrológico de Cuenca de 1998 se destacaba la importancia de completar la protección estructural con sistemas de información y predicción, como el SAE, y de prevención, como la repoblación y la corrección hidrológico forestal. Se estableció el programa número 8 de infraestructuras y sistemas de gestión con una serie de actuaciones con un volumen de inversión de 388 millones de euros. Y adicionalmente fue aprobada otra legislación nacional. A continuación, se analizan los 3 ciclos de planificación más recientes, el último de ellos actualmente en elaboración. Los ciclos de planificación cuentan con 3 fases. La primera de ellas son los documentos iniciales, constituidos por el programa, calendario y fórmulas de consulta, el estudio general de la demarcación y el proyecto de participación pública. La segunda fase es el esquema de temas importantes, que contó con 43 temas importantes en el primer ciclo de planificación. Precisamente el número 43 se corresponde a actuaciones para mitigar el efecto de las avenidas y el aumento de la regulación. En él se caracterizó el problema y se identificaron zonas con mayor riesgo de inundación. A su vez se resumen los principales episodios hasta la fecha, como el ocurrido el 28 de septiembre de 2012 con un caudal que superó los 2.000 metros cúbicos de entrada al embalse de Puentes y los 200 metros cúbicos por segundo del río Guadalentín a su paso por Lorca, lo que provocó innumerables daños materiales e incluso vidas humanas. En cuanto a las medidas, en primer lugar se contemplan las incluidas en el Plan de Defensa de Avenidas de 1987, 31 actuaciones con 700 millones de euros, y en segundo lugar las medidas que se encontraban en fase de ejecución, como la actualización de las zonas de riesgo de potencial, puntos especialmente peligrosos y mapa de riesgos potenciales, el Patricova de la Comunidad Valenciana y el INMUR de la región de Murcia. Finalmente se consideraron 21 posibles medidas de cara al futuro plan. La tercera fase del plan hidrológico, la demarcación del Segura, donde se recopilan las actuaciones desarrolladas tanto por el organismo de Conca como por las comunidades autónomas en el marco de los planes de gestión de riesgos de inundación. El programa de medidas del citado plan cuenta con 133 medidas de defensa contra avenidas, con una inversión de 606 millones de euros.
265 empresas de terminación, 241 en actuaciones lineales y 100 millones en obras combinadas. La región de Murcia concentra la mayoría de las inversiones y el horizonte 2016-2021 se tenían prevista la ejecución de la mayoría de ellas. El segundo ciclo contó con las mismas 3 fases. La primera, los documentos iniciales, y la segunda, el esquema de temas importantes, con los mismos 43 temas importantes que en el primer ciclo. En el tema 43 de Avenida se actualizó incorporando un análisis del cambio climático y una actualización de las riadas de San Bercelao, de la pluviometría, de la galería de imágenes y de los caudales circulantes. A su vez, en este tema se analizaba la necesidad de nuevas infraestructuras y la futura publicación conjunta del Plan Hidrológico y del PGRI. En cuanto a las medidas planteadas en el anterior ETI, quedaban pendientes actuaciones con una inversión de 416 millones de euros. Y a su vez se plantearon nuevas actuaciones de restauraciones fluviales, mejoras de drenajes, herramientas de predicción, entre otras. La tercera fase incluye tanto el plan hidrológico como el plan de gestión de riesgos de inundación, desarrollados en paralelo. Este último es la herramienta clave de la Directiva 2007/60 de evaluación de riesgos de inundación en cada área con riesgo potencial significativo de inundación, ARSI. La directiva obliga a 3 fases a sus Estados miembros. Evaluación preliminar de riesgo de inundación, EPRI, identificando las ARSI, elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de las ARSI seleccionadas en las EPRI y plan de gestión del riesgo de inundación de las ARSI. Las ARSI finalmente identificadas son un total de 43, 22 fluviales y de transición y 21 costeras, con casi 620 kilómetros. En el PGRI se planificaron un total de 21 medidas, 52 específicas, con un presupuesto de 55 millones de euros. Estas medidas han quedado recogidas también en el plan hidrológico, con la diferencia de que en el plan se recoge como coste final de la medida el evaluado para su ejecución final, incluyendo estudios, redacción del proyecto, expropiaciones y ejecución. Las medidas del plan de defensa de avenidas, las medidas del plan en concreto de defensa de avenidas ascienden a 100 actuaciones con una inversión de 510 millones, planificada la mitad de ellas antes de 2027 y la otra mitad en el horizonte 2028-2033. Actualmente se encuentra en desarrollo el tercer ciclo de planificación, con los documentos iniciales ya aprobados e iniciada la consulta pública del EPTI, que se ha ampliado hasta finales de octubre de 2020 por la COVID-2019. En este nuevo EPTI se ha realizado una agrupación de temas con tipología similar y los temas importantes han pasado de 43 a 16. El número 11 se corresponde a la gestión del riesgo de inundación y su contenido se centra en el desarrollo de los PGRI y sus actuaciones, como por ejemplo la elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación, desarrollada dentro del marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático, el Plan PIMA Adapta. En el citado tema se destaca la baja ejecución del programa de medidas, del Plan Hidrológico y del PGRI. De las 100 medidas planificadas frente a inundaciones con 510 millones de euros, en el año 2018 solo se habían ejecutado 10 medidas con 35 millones, quedando pendientes 90 medidas y 475 millones. No obstante, de cara al futuro plan se plantean una serie de actuaciones que coordinen la consecución de los objetivos medioambientales con la gestión del riesgo de inundación, como medidas naturales de retención de agua, actualización de presiones hidromorfológicas, mejora de la continuidad, revisión del marco normativo y, en cuanto a actuaciones estructurales, asegurar su necesidad y consenso. Por lo tanto, a pesar de los grandes esfuerzos realizados para la contención y para minimizar los efectos de las inundaciones recogidos tanto en la planificación local como nacional desde finales del siglo XIX, el fenómeno de las inundaciones se encuentra lejos de ser superado en los próximos años, tal y como ha quedado de manifiesto con las recientes inundaciones ocasionadas por el episodio de Dana en el año 2019. El efecto del cambio climático en la frecuencia e intensidad de las mismas hace necesario avanzar en el conocimiento y en la planificación de actuaciones que reduzcan sus consecuencias.
Prueba de ello es su consideración dentro de alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como por ejemplo ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. En esta línea, el Ministerio ha lanzado el borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, el 30 de abril de 2020, que aborda actuaciones para reducir riesgos de inundación y la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, ha quedado manifiesto la importancia de continuar abordando los fenómenos de inundaciones en la planificación, siguiendo una acción coordinada entre las administraciones públicas y la sociedad, que reduzca sus consecuencias negativas. Sin embargo, tal y como ha sido evaluado en los distintos ciclos de planificación, es necesario un importante esfuerzo inversor para el desarrollo de estas actuaciones, que permita minimizar las consecuencias negativas y mantener el respeto por el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.